No sabía que mi esposa había puesto mi nombre en la lotería. Era un jueves normal, de esos en los que la tapa del dentífrico desaparece y el café sabe un poco quemado, pero te lo tomas igual porque así es la vida. Estaba de pie en el pasillo, con la camisa a medio abotonar, mirando las noticias sin escucharlas realmente, cuando ella entró sosteniendo un papel. «Ese eres tú», dijo. Miré de reojo. «¿Qué es?» Ella giró el papel hacia mí. Sus uñas todavía estaban húmedas con esmalte coral. «La lotería. Ganaste». Alcé una ceja. «¿Qué lotería?» Ella sonrió de esa forma en que lo hacen las mujeres cuando ya han decidido que vas a seguirles la corriente, aunque tú aún no lo sepas. El boleto parecía falso, demasiado colorido, brillante y chillón, como la caja de un cereal para adultos. En la parte superior, en letras doradas en relieve, ponía «El intercambio». «Una semana en un nuevo tú». «¿Es esto alguna especie de retiro de bienestar?», pregunté. «Algo así», dijo ella, pasando a mi lado. «Ya lo verás». No me gustó eso de «ya lo verás». Significaba que no iba a explicarme a propósito. Y ella hace eso a veces, guarda la verdad como si fuera un regalo que aún no estoy listo para abrir. Pero lo que más me molestaba era que parecía emocionada, demasiado emocionada. No por ella, por mí. Esa noche preparó la cena sin preguntarme qué quería, fettuccine con una salsa ligera de champiñones y una ensalada de acompañamiento. Nada de carne. Nos sirvió a cada uno una copa de vino blanco y encendió una vela, como si fuera una cita discreta. No discutí, pero cuando se sentó frente a mí, sus ojos estudiaron mi rostro demasiado de cerca. No con amor, con curiosidad. Volví a preguntarle, «¿En serio, qué es esta lotería?» Ella removió su vino y, por fin, habló, «Es una prueba. 7 días, inmersión total. Vives como otra persona. Ellos lo organizan todo. Es perfectamente seguro. Reversible». ¿Vivir como otra persona? Ella asintió. ¿Como mujer? Me reí. No fue una risa nerviosa, fue un reflejo, como si mi cerebro rechazara las palabras antes de que pudieran asentarse. «¿Estás bromeando?» Ella no sonrió. Tomó otro sorbo de vino y dijo suavemente, «Pensé que podría abrir algo». «¿Qué significa eso?», pregunté, con el corazón de pronto acelerado. Ella miró hacia otro lado. «No tienes que hacerlo», dijo. «Pero ya ganaste. Así que, si no lo haces, otra persona ocupará tu lugar». Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado con el brazo bajo la almohada, mirando el techo como si tuviera respuestas. Mi esposa respiraba despacio a mi lado, de espaldas, sin decir nada. Pero no podía dejar de pensar en su cara cuando me lo contó. No estaba bromeando. No intentaba provocarme. Quería algo. Y no pude evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba guardando esa idea. ¿Habría visto en mí algo que yo no veía? ¿Habría algo que ni siquiera yo veía en mí mismo? A la mañana siguiente, había un sobre en la mesa, itinerario impreso, ubicación, instrucciones de equipaje y un papel aparte. Se te proporcionará ropa adecuada al llegar. No es necesario que traigas la tuya. Más abajo, esta experiencia es confidencial, temporal y no afectará tu identidad legal a menos que lo solicites expresamente. Me quedé mirando esa última línea mucho rato. A menos que lo solicites expresamente. Ella entró con una bata de seda y el café entre las dos manos. No la miré. Ni siquiera sé qué es esto. Se sentó. No tienes que entenderlo. Solo tienes que estar en ello. Solté una risa amarga. Fácil para ti decirlo. Ella levantó la vista entonces, con los ojos más suaves de lo que esperaba. No, susurró. Para mí tampoco es fácil. Y en ese momento comprendí que esto no iba solo de mí. Nunca había ido solo de mí. El edificio parecía más un spa que un laboratorio. Apartado de la carretera, detrás de una larga entrada curva bordeada de árboles cuidadosamente plantados. El tipo de lugar que quiere transmitir paz antes de que haya empezado nada. Me quedé sentado en el coche 5 minutos enteros, con el motor apagado y las manos aún en el volante. Mi esposa no vino conmigo. Dijo que debía vivir esta experiencia solo, pero no estaba seguro de si era por mí o por ella. Una parte de mí esperaba que alguien saliera y dijera que se había cancelado. Otra parte esperaba que nadie notara que estaba allí sentado. Pero al final bajé. La mujer de recepción no pestañeó cuando le entregué la confirmación impresa. Sonrió como si estuviera registrándome para un masaje. Sin miradas extrañas, sin juicio, solo profesionalismo con un toque de calidez. «A tiempo», dijo, tecleando. «Pasarás directamente a la orientación». Seguí un pasillo con luces bajas y música suave. Todo olía ligeramente a vainilla y eucalipto.
Pasamos por salas con nombres como Sala de Fases 1 y Suite Exposición al Espejo. Nada tenía sentido. Cuando por fin me senté en la sala de orientación, un espacio sencillo con una mesa, 2 sillas y una tablet, una mujer tranquila con blazer azul me deslizó un formulario. Solo una confirmación más, dijo. Acuerdo de transformación temporal. Duración, 168 horas. Nivel de acceso a identidad, completo. Reversibilidad disponible bajo petición. Compañía de apoyo opcional. Al final preguntaba por un nombre preferido. Miré la línea. La dejé en blanco. Me quitaron el móvil. Me quitaron el reloj. Incluso me pidieron que me quitara el anillo de boda. Todo queda a buen recaudo, dijo la asistente con una sonrisa un poco demasiado neutra. Esta semana trata de simplicidad. Confía. Confía, claro. Me llevaron a un vestuario. Esperaba una sola bolsa de lona grande. Tenía mi número asignado, no mi nombre. Dentro, una bata rosa suave, zapatillas a juego, un turbante toalla, 2 conjuntos de ropa interior en tonos neutros y una tarjeta doblada. Preparación. Por favor, dúchate a fondo. Todo el vello corporal debe eliminarse. Se me cerró la garganta. Me quedé allí parado mucho rato, sosteniendo la toalla, sintiendo como el borde de la tarjeta se clavaba en mi pulgar. La cuchilla era nueva. 3 hojas, para piel sensible, mango suave. El agua salió caliente y constante cuando entré en la cabina privada. Había un espejo largo justo fuera del vidrio empañado y lo evité por completo. Empecé por los brazos. El vello salió con facilidad. Líneas limpias donde la piel sustituía al pelo. Luego las piernas, luego el pecho, luego otros sitios. Nadie miraba. Nadie me apuraba. Pero aún así me sentía observado. Había algo inquietante en volverse más suave centímetro a centímetro, como si estuviera quitándome una armadura que no sabía que llevaba. Después me envolví en la toalla y me senté un rato en el pequeño banco, con las piernas cruzadas de forma torpe, respirando demasiado superficial. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía para quién me estaba vistiendo. Cuando abrí la segunda bolsa, esta etiquetada, presentación día 1, el olor me golpeó primero, polvoriento, floral, una suave fragancia de rosa y sándalo, como perfume prestado que se queda en el suéter de otra persona. Dentro, perfectamente doblados, un camisón blanco suave, una falda envolvente rosa pálido con cintura elástica, un cardigan marfil pálido, medias nude, un sujetador estructurado con relleno, una peluca castaña hasta los hombros sobre una cabeza de espuma suave y un pequeño kit de maquillaje con instrucciones para principiantes. Toqué cada prenda como si pudiera desaparecer. Casi cerré la bolsa y me fui, pero no lo hice. Vestirme llevó tiempo. La falda me sorprendió. Se movía al caminar, rozando mis rodillas. El camisón se adhería ligeramente al pecho. Las medias parecían una segunda piel, y no podía creer cuánto tardé en ponérmelas sin romperlas. El sujetador se sentía falso. No paraba de ajustarlo. Pero cuando cerré el cardigan sobre él, no me veía mal, solo más suave. La peluca se posó en mi cabeza como una mentira. Demasiado caliente, demasiado cerca. Pero en el espejo, difuminaba la línea entre mi cara antigua y algo no dicho. Y luego llegó el maquillaje. Seguí las instrucciones: base, colorete, sombra ligera, máscara, glows. Nada dramático, pero suficiente. Cuando por fin alcé la barbilla para enfrentarme del todo a mi reflejo, me quedé helado. No era solo la apariencia. Era la postura, el ángulo del cuello, la forma en que mis brazos se cruzaban sobre el regazo sin pensar. Era que no reconocía mis propios ojos. No porque hubieran cambiado, sino porque me miraban de otra manera. No era hermosa. Todavía no. Pero ya no era él. Y por primera vez desde que entré, no sentí que estuviera fingiendo. Me quedé allí mirando, sin respirar. Entonces la puerta detrás de mí hizo clic al abrirse. Una voz dijo con suavidad: ¿Está lista? Y alguien, quizá yo, se levantó. El pasillo fuera del vestuario era más largo de lo que recordaba. Cada paso se sentía amplificado. No por tacones, gracias a Dios llevaba planos, sino por la conciencia. La conciencia de la tela rozando suavemente la piel recién depilada. La presión del sujetador acolchado bajo el cardigan. El leve peso de la peluca tirando del cuero cabelludo. Pero no era la ropa lo que hacía que mis piernas dudaran. Era ser vista. Al final del corredor había una sala etiquetada como Salón de Aclimatación Social. Desde fuera parecía un coworking. Sillones suaves, una máquina de café, plantas que no se esforzaban demasiado. A través del vidrio esmerilado se oían conversaciones suaves, voces, risas, tazas chocando. Había gente ahí dentro,
y yo tenía que entrar así. Me detuve en la puerta, con los dedos sobre el frío picaporte. El yo de hace 2 días, sin afeitar, vaqueros holgados, masculinidad a medios track, habría hecho un chiste en este momento. Algo estúpido y autodespreciativo. El humor era mi armadura. Pero ahora tenía la boca seca, el corazón demasiado fuerte y las palmas sudando dentro de las mangas del cardigan. Entonces lo oí a través del vidrio. Una voz femenina suave llamó: ¿Ya llegó Rachel? ¿Rachel? Se me cortó la respiración. Ese nombre no estaba en ningún formulario. Yo había dejado esa parte en blanco. Y sin embargo, lo habían elegido. Alguien había decidido. Rachel. Quise darme la vuelta. Quise corregirlas, pero no lo hice. Algo en ese nombre no se sentía mal. Solo extraño, como oír tu propia voz grabada por primera vez. Cuando por fin entré, mantuve la mirada baja. Había 5 personas más en el salón. 2 mujeres sentadas en el sofá de la esquina, ambas de unos 30 y tantos, y 3 más en la mesa larga del fondo. Todas vestían diferente, pero todas femeninas, no forzadas, no exageradas, solo casuales, suaves y habitadas. Una de las mujeres junto a la barra de café levantó la vista, sonrió y agitó la mano ligeramente. Tú debes ser Rachel. Asentí. No porque lo creyera, sino porque corregirla parecía más difícil. Se acercó, pelo castaño rizado, falda vaquera, ojos cálidos, y me tendió la mano. Soy Cara. Estuve en el día 1 la semana pasada. Le estreché la mano. Sus uñas eran cortas y cuidadas. Se hace más fácil, dijo con suavidad, como quien te recibe en agua fría. La primera hora es la peor. No sabía qué decir, así que solo ofrecí la sonrisa más pequeña que pude. Del tipo que dice, por favor, no mires demasiado. Me mostró el espacio, con voz suave y poco intrusiva. Había una estantería, un espejo en la pared del fondo que nadie usaba. Algunos vienen a escribir un diario o a hablar, explicó Cara. Otros solo se sientan. No hay una forma correcta. No preguntó por mí. No preguntó por qué estaba allí. Y quizá eso fue lo más amable de todo. Me senté junto a la ventana, con las manos cruzadas en el regazo. Las mangas del cardigan llegaban hasta mis muñecas. La falda se posaba sobre mis rodillas como si perteneciera allí. Y cuando miré hacia abajo, la forma acolchada bajo la blusa aún me sobresaltaba. No porque fuera demasiado real, sino porque empezaba a sentirse menos falsa. Eso me asustaba. Y aún así, permanecí sentada. Una trabajadora pasó con una carpeta y sonrió al verme. Buenos días, Rachel, dijo. Tampoco la corregí. Susurré de vuelta, buenos días. Y el sonido de ese nombre en mi propia voz, mi voz, se quedó resonando demasiado tiempo en el aire. La sala de terapia era más cálida que el resto del edificio. No físicamente, emocionalmente. La iluminación era suave, casi ámbar, y había un leve zumbido de un difusor de aceites esenciales en la esquina. Algo cítrico y calmante. La llamaban suite de reflexión, pero yo sabía exactamente qué era. Un lugar para hacer preguntas difíciles sin fingir que todo está bien. Y al parecer la pregunta de hoy no era mía para formular. Me senté a un lado de una mesa baja, con las rodillas juntas y la falda doblada con cuidado debajo de mí. El nombre Rachel aún resonaba en mi cabeza desde antes. Y aunque nadie me había obligado a usarlo, de alguna forma me había seguido hasta aquí, como un perfume que permanece después de salir de la habitación. No lo había vuelto a decir en voz alta, pero tampoco lo había borrado. Cuando se abrió la puerta, esperaba una terapeuta, alguien que no conocía, con carpeta, voz neutra, ese tipo de cosas. En cambio, era ella. Mi esposa. Entró en silencio, con el mismo cardigan que llevaba en los primeros días de otoño, gris pizarra suave, el que siempre la hacía parecer un poco demasiado arreglada para el clima. No sonrió. No habló. Solo se sentó frente a mí como si todo fuera normal. Pero sus ojos recorrieron mi figura una vez, rápidamente, y se detuvieron en mi rostro. Te ves diferente, dijo tras un largo silencio. Solté un suspiro seco. Ese es el objetivo, ¿no? Sus labios se curvaron como si retuviera algo. No era lo que quería decir, respondió. No solo diferente. Más suave, como si respiraras de otra forma. Eso me molestó. No porque estuviera equivocado, sino porque lo había notado. Me moví en el asiento. ¿Por qué estás aquí? Ella se recostó despacio, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Dijiste que sí? Yo no dije que sí, repliqué. Pusiste mi nombre sin decírmelo. Tampoco te fuiste. Abrí la boca y la cerré. Me tenía. No hice esto para hacerte daño, dijo suavemente.
Entonces, ¿por qué? Pasó un instante. Bajó la vista a sus manos, jugueteando con el anillo. Vi cómo te mirabas cuando creías que yo no miraba. Se me cayó el estómago. ¿Qué? Nunca te detenías en el espejo con orgullo, dijo. Ni siquiera con interés. Te afeitabas como si fuera una guerra. Te vestías como si fuera un deber. Pero a veces pasabas por el espejo del pasillo después de que yo doblara la ropa y veías una camisola o una blusa colgada cerca, y tus ojos cambiaban. No dije nada. No podía. No estaba enfadada, susurró. No te juzgaba, pero me preguntaba qué pasaría si durante una semana no tuvieras que fingir. Si nadie pudiera ponerte etiquetas, si nadie supiera siquiera tu nombre real. Miré hacia otro lado. Todo dentro de mí gritaba para defenderme, para negarlo, pero no encontraba la mentira que encajara. Igual debiste pedírmelo, dije, apenas audible. Lo sé, respondió. Tenía miedo de que dijeras que no. Su voz se quebró apenas. Miedo de que si abría la puerta, la cerraras de golpe. Y entonces nunca sabría quién más podrías haber sido. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué te importa tanto quién soy? Pregunté. Ella levantó la vista entonces, realmente miró, con los ojos vidriosos. Porque me casé con todo tú, dijo, incluso con las partes que aún no quieres mirar. El silencio se hizo denso entre nosotros. Sentí el peso de la peluca en la cabeza, la curva desconocida de la falda sobre las piernas, el suave tirón de las medias en los muslos, y comprendí algo horriblemente honesto. No me sentía mal. Me sentía inacabado. Ella se levantó primero. Antes de salir, se inclinó junto a mí y susurró algo tan bajo que apenas lo capté, pero lo hice. Rachel no es una extraña. Es solo una parte de ti a la que he estado esperando conocer. La puerta se cerró con un clic, y me quedé allí, sin llorar, sin hablar, solo conteniendo la respiración como si un espejo me estuviera esperando justo fuera de esa habitación. No quería ir. Lo llamaban salida de calibración de confianza. Pero no nos engañemos, era una prueba. Una tarea sencilla, ir al café del complejo, pedir algo pequeño, decir el nombre que te habían dado y sentarte entre desconocidos 15 minutos. Eso era todo. Sin tacones altos, sin cambiar la voz, solo existir. Pero de alguna forma parecía más difícil que todo lo anterior. Me quedé en el pasillo frente al café, con los brazos cruzados, abrazando el cardigan holgado alrededor del torso como si pudiera protegerme de ser vista. Mi reflejo en la ventana de vidrio era aún extraño, no porque pareciera falso, sino porque parecía posible. Vaqueros suaves que se ajustaban ligeramente en la cintura. Una blusa lavanda sencilla metida por dentro. La peluca rozaba justo por encima de los hombros, ahora recortada y aligerada para enmarcar mejor el rostro. Un toque de gloss, máscara, colorete ligero, nada exagerado, pero todo intencional. Las palmas me sudaban. La voz me temblaba. Mi crítico interior gritaba, estás fingiendo, lo sabrán, con una mirada te desarmarás. Aún así, avancé. El café no estaba lleno, unas cuantas mesas ocupadas. Unas personas con portátiles. Una mujer junto a la ventana leyendo. Un hombre mirando el móvil. Nadie levantaba la vista. La barista, una chica de unos veintitantos, sonrió automáticamente. Hola, ¿qué te pongo? Me quedé helada. Se me cerró la garganta. Dilo, me ordené. Di el nombre. Un che. Me detuve. Lo intenté de nuevo. Un chai latte, por favor. Ella asintió. ¿Nombre para el vaso? Silencio. Podía mentir. Podía decir cualquier cosa. Podía no decir nombre. Pero lo que salió, bajito, inestable, fue Rachel. Lo escribió sin dudar. Así, sin más. Sin alzar la ceja, sin mirar dos veces. Rachel. Y por primera vez comprendí algo extraño, no se trataba de si ella lo creía. Se trataba de si yo lo creía. Me senté junto a la ventana, con las manos alrededor del vaso caliente. 15 minutos, habían dicho, pero nadie miró el reloj, y yo no quería irme. Una mujer 2 mesas más allá me sonrió al levantarse. No coqueta, solo amable, como si me hubiera visto, realmente visto, y no se hubiera inmutado. Esa sonrisa hizo algo para lo que no estaba preparada, me escocieron los ojos. Cuando volví al pasillo, la trabajadora asignada a supervisar mi progreso me dio un pequeño asentimiento. ¿Cómo te sentiste? No respondí de inmediato. Miré mi té, luego el nombre escrito con rotulador negro en el lateral. Rachel, susurré. Asustada, ella asintió. Pero la miré, con la voz más baja de lo que pretendía, menos asustada que si no lo hubiera hecho.
Los alojamientos eran silenciosos al volver. Cada participante tenía su propio espacio, minimalista, limpio, un poco demasiado ordenado para sentirse cómodo. El mío tenía suelo de madera pálida, paredes crema suave y un espejo de cuerpo entero que había estado evitando cuidadosamente durante 2 días. Una pequeña lámpara de escritorio estaba encendida al entrar, proyectando un charco ámbar sobre la superficie. Junto a ella, unos auriculares y debajo un papel doblado con la letra de mi esposa, para cuando estés listo para recordar. Lo miré mucho rato. El miedo no estaba en la nota. Estaba en el momento. Ella sabía que volvería diferente. Sabía que algo había cambiado. No lo suficiente para nombrarlo, pero sí para sentirlo. Y eso me aterrorizaba porque significaba que me conocía mejor que yo mismo. Pulsé play. Al principio solo se oía ruido de fondo. Un leve crujido. Luego su voz, más suave de lo que jamás la había oído. Como si hablara desde dentro de un recuerdo. ¿Recuerdas aquel Halloween cuando tenías 23 años? El año que te presté mi vestido rojo viejo y bromeaste sobre lo convincente que quedabas. Cerré los ojos. Te reíste. Todos se rieron. Pero cuando terminó la fiesta y volvimos a casa, no te cambiaste durante más de 1 hora. Preparaste té con ese vestido. Te sentaste en el sofá con él, viendo comedia nocturna como si nada fuera diferente. Hizo una pausa en la grabación. Se oía su respiración. Nunca lo mencionaste. Nunca volviste a ponerte nada parecido, pero vi cómo se relajaban tus hombros. No de vergüenza, sino de alivio. Como si por una vez no tuvieras que sostener tu cuerpo tan tenso. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que me diera cuenta de que lloraba. Había enterrado esa noche tan profundo que hasta yo había dejado de creer que era real. Y sin embargo ella recordaba cada detalle. No para burlarse, no para avergonzar, para ser testigo. Esto no trata de convertirte en alguien nuevo, continuó su voz. Trata de permitirte sentir quien ya eras debajo de la espuma de afeitar, las puertas cerradas del armario, los chistes cansados. No hice esto para cambiarte. Lo hice porque quizá, solo quizá, he estado esperando a que dejaras de esconderte. Me quité los auriculares y me quedé allí en silencio. El reflejo en el espejo junto a mí todavía llevaba el nombre Rachel como si estuviera prestado. Todavía se movía con torpeza, todavía dudaba de cada detalle. Pero ahora sabía algo que antes no. Ella había visto a Rachel mucho antes que yo. Y lo que me deshizo fue que nunca intentó borrar a él. Solo esperó a que yo dejara de borrarla a ella. El comedor estaba tranquilo cuando llegué. No formal, solo una larga mesa rústica, luces suaves desde arriba y el tintineo de platos que ya se pasaban. Éramos solo 7, en diferentes etapas, con ropa diferente, posturas diferentes, pero con una cosa en común. Ninguno parecía quien era al principio, y ninguno sabía aún cómo llamarse ahora. Me senté cerca del extremo, junto a Cara, la misma mujer que me recibió en el salón días antes. Esa noche iba casual, vaqueros suaves, top negro, sin maquillaje. Parecía libre, y yo aún intentaba descifrar qué significaba eso. La cena era normal, demasiado normal, pasta, ensalada, agua, conversación tranquila. Pero no era la comida lo que nos daba hambre. Teníamos hambre de ser comprendidos. La mujer de enfrente, mayor, quizá de unos 40 y tantos, habló primero. No vine aquí para cambiar, dijo, enrollando espaguetis en el tenedor. Vine porque no sabía cómo dejar de esconderme. Mi marido no sabe que estoy aquí. La sala se quedó en silencio. Sin juicio, solo esa inhalación compartida de reconocimiento. Otra voz intervino. Más joven esta vez, apenas pasados los 22, con esmalte negro descascarado y una sudadera 2 tallas más grande. Me puse rímel una vez. En la universidad, mi compañero de piso me llamó chico bonito y se rió. Le dije que era una apuesta. No lo era. Bajó la mirada. Todavía oigo esa voz cuando cojo el pincel. Cara habló al final. No alzó la voz. No buscó las palabras adecuadas. Solo las dejó caer. Mi ex me dijo que haría una mujer fea. Me quedé con él 3 años más. Eso lo dice todo. Todas me miraron entonces, no exigiendo, no presionando, solo ofreciendo. Así que hablé. No sé por qué estoy aquí, dije suavemente. No me inscribí. Lo hizo mi esposa, y al principio me enfadé. Pensé que era una broma, o peor, una prueba. La voz se me quebró un poco. Pero luego me puse la ropa y por primera vez no sentí que estuviera disfrazado. Busqué los ojos de Cara. Todavía no sé quién es Rachel, pero ya no la odio. Alguien me pasó la cesta del pan. No comí. Solo la sostuve.
Y en ese momento, sentada entre personas que tenían historias como la mía, desordenadas, inacabadas, demasiado suaves para decirlas en voz alta, sentí algo que no sentía desde hacía años. No femenino, no hermoso, no valiente. Solo real. Como si no estuviera desapareciendo.